venimos delante de ti en esta tarde, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia reunida este domingo, Señor. Damos gracias por las misericordias que nos has mostrado, Señor, y por tu gran amor. Oh Padre, te ruego que en esta tarde me ayudes, Padre. Sabes que no me siento del todo bien físicamente, pero te ruego, Señor, que me fortalezcas como lo hiciste en la mañana, Señor, para que pueda predicar, que me ayudes, Señor. Que estas palabras que vamos a ver, que son de tanto beneficio para nuestro corazón, sean de bálsamo al corazón de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a comprender, ayúdame a explicarlo, Señor. Que tú seas glorificado en este servicio, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, antes de comenzar, quiero dar un breve resumen de lo que vimos la última vez. La última predicación fue hace ya cuatro meses. Básicamente, un poco de contexto, hermanos. Estamos en el año 54 después de Cristo. Ahorita en poder estaba reinando Nerón, que era el nuevo César. Si recuerdan, en ese tiempo ocurrió el famoso fuego de Roma, el cual fue decretado por el mismo Nerón. Al ver la reacción del pueblo, que obviamente se enojó con él, decidió culpar a un grupo que ya era marginado, que ya era despreciado y que ya era odiado. ¿Quién crees que era? Pues obviamente los cristianos. Y lo que eso desató fue una gran persecución. Muchos hermanos y hermanas en Cristo fueron arrojados al pozo con los leones, al Coliseo. Muchos murieron en el Coliseo. Muchos fueron puestos en estacas en la calle para ser quemados vivos. Escuchaban sus gritos durante la noche. Entonces muchos de nuestros hermanos murieron, hermanos, por causa de esta persecución que empezó en el año 64 después de Cristo. Entonces nuestros hermanos no se la estaban pasando bien, estaban sufriendo grandemente, habían perdido su esposa, su esposo, hijos, hijas, tíos, sobrinos, aún a los niños, hermanos, los aventaban con los leones para ser devorados. Realmente era un tiempo muy oscuro, hermanos. Eran cosas que ninguno de nosotros aquí hemos pasado. Se escucha en el Medio Oriente que muchos han sido asesinados por causa de Cristo, pero nosotros no hemos pasado algo así. Por gracia de Dios, hermanos, tenemos la libertad de estar aquí, de escuchar predicación, de alabar y cantar con todo nuestro corazón sin temer que alguien nos vaya a querer matar, a querer encarcelar, por pura gracia del Señor, hermanos. Pero esa no era la realidad de nuestros hermanos del primer siglo. Ellos estaban sufriendo de una manera grande, tenían temor de salir de sus hogares, porque pensaban, bueno, puede ser que salga a trabajar, pero puede ser que no regrese a mi hogar y mi esposa se quede sola con los niños. ¿Qué va a ser de mí? Entonces había temor, hermanos, había enojo, probablemente había amargura en los corazones de estos hermanos que estaban sufriendo todo esto, por lo cual, por medio del Espíritu Santo, Pedro es inspirado a escribir esta epístola. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Para animar a los cristianos que estaban sufriendo en el primer siglo, para edificarlos, para que fueran estas verdades que vamos a ver, vamos a resumir, fueran de bálsamo al corazón de nuestros hermanos. Entonces, acompáñenme al versículo 1, vamos a leer brevemente desde el versículo 1 al versículo 9. Dice: Pedro, el que escribe esta carta, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, hermanos. Recuerden, la palabra expatriado también se puede decir peregrino. Entonces, Pedro primero les recuerda, hermanos, este mundo no les pertenece, ustedes no son de este mundo, su ciudadanía no es aquí. ¿Su ciudadanía dónde es, hermanos? En el cielo. Entonces les recuerdo, ustedes son peregrinos de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Número 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz nos sean multiplicadas. Número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué dice ahí, hermanos? Esperanza viva. Entonces Pedro les recuerda, ustedes son peregrinos, no pertenecen a este mundo. Número 2, han sido elegidos según la presencia de Dios. Número 3, tienen una esperanza viva, no como la del mundo, sino solamente como la da el Señor. Seguimos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Les dice, hermanos, ustedes tienen una herencia que no va a perecer, una herencia que ni aun la muerte les puede arrebatar. Ustedes están seguros
reservada en los cielos para nosotros. Número 5, versículo 5, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, Pedro está haciendo un trabajo de ánimo aquí para estos hermanos que estaban sufriendo. Son peregrinos, son elegidos, tienen una esperanza viva, tienen una herencia incorruptible, están siendo guardados por Dios. Número 6, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, ¿ustedes creen que esta era la primera vez que ellos escuchaban estas verdades? No, Pedro ya les había predicado esto. Ya ellos habían escuchado estas verdades, por eso dicen, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué tiempo está eso, hermano? ¿Pasado? Os alegráis, está hablando del presente. Estas eran verdades en las cuales ellos en ese momento se estaban alegrando. Pero sigue diciendo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. ¿Cuáles eran sus pruebas, hermanos? Asesinato, ser despedazados en el Coliseo, ser quemados vivos, ser echados de sus tierras, de sus casas. Era una persecución enorme la que estaba ocurriendo. Entonces tenían diversas pruebas, hermanos, diversas pruebas. Y lo que decía la última predicación, hermanos, es algo que tenemos que recordar: el cristiano, hermanos, va a sufrir. Todos aquí hemos pasado por una situación difícil, ya sea enfermedad, ya sea persecución en el trabajo, ya sea en la escuela, que te ridiculizan tus compañeros por ser cristiano, viene el aleluya, lo que sea. Todos hemos pasado por sufrimiento y vamos a seguir pasando por sufrimiento. Nunca va a acabar. ¿Hasta qué día? Hasta que Cristo venga o nosotros partamos de este mundo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, el versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Estos hermanos probablemente se preguntaban, bueno, Señor, ¿por qué estamos sufriendo de esta manera? Estamos siguiendo, estamos siendo fieles, nos convertimos al cristianismo y sabes que Roma es pagano y estamos esforzándonos porque estamos pasando por esto. Pero ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, que dice algo hermoso Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Ustedes creen que es necesario sufrir en la vida del cristiano? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Sí, es necesario sufrir. No nos gusta sufrir, no es algo que deseamos con el corazón, yo anhelo sufrir, pero es necesario sufrir. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando metes un metal en el fuego? ¿Qué buscas hacer con ese metal? ¿Qué buscas quitarle? Imperfecciones, impurezas. Y hermanos, la impureza de nosotros, ¿cuál es? El pecado. Entonces a veces el Señor tiene que dejar que ocurran cosas en nuestra vida que son difíciles para purificarnos. No es porque nos odia, sino es porque nos ama, porque Él no nos quiere dejar iguales, hermanos. Es parte de la santificación. Y esto fueron verdades preciosas que les dijo a estos hermanos. O sea, yo sé que están sufriendo, pero es necesario. Es necesario que estén pasando, aunque no lo entiendan, no lo comprendan en este momento, lo van a comprender después. Recordamos algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis que, ¿qué prometió Cristo? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8:28, hermanos, muchos, ya la mayoría lo conocen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínense estos hermanos, Señor, ¿qué beneficio tiene que mi hijo haya sido devorado por un león en el Coliseo, que mi esposa haya sido colgada en una estaca a ser quemada viva? No comprendo, no entiendo. Y esas son esas providencias oscuras que el Señor permite en nuestras vidas, hermano. Y no siempre las vamos a entender. No siempre vamos a entender por qué pasan las cosas.
y no siempre Dios nos va a dar una explicación de por qué pasaron. Pero ¿qué debe de hacer el cristiano? Confiar. Confiar que la sabiduría de Dios es más grande que nuestra sabiduría, y aunque Él nunca nos da una explicación de por qué pasó lo que pasó, debemos estar confiados de que Él sabe que eso va a ser para nuestro bien. Eso va a ser para nuestro bien, ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida, ya sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, porque no lo entendamos en el momento, todo es para nuestro bien. ¿Ven, hermanos? Todo funciona para nuestro bien. Ahora, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer a continuación, lo que Pedro va a hacer a continuación es que va a seguir animando a estos cristianos, a estos hermanos, a estas mujeres, hombres, niños que habían creído en la fe, que estaban siendo perseguidos con estas hermosas verdades que fueron de bálsamo a sus corazones, y que espero el día de hoy, hermanos, si estás sufriendo, estás pasando por una situación difícil, sea lo que sea de bálsamo a tu corazón también. Vamos a estar viendo 3 puntos. Número 1, receptores antiguos de la gracia venidera. Número 2, la revelación de los sufrimientos de Cristo. Y número 3, el Evangelio para nosotros. Y al final vamos a concluir con unas aplicaciones. Síganme al versículo 10. Con sus ojos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro ahora nos lleva al antiguo pacto, al antiguo testamento, nos muestra a los profetas, que eran profeta, hermano, profeta, ¿qué hacía? Proclamaba el mensaje que le había sido revelado por Dios, que tenía que ser dado a un pueblo que en muchas ocasiones, como leemos, ahorita estamos leyendo en el devocional que tenemos en YouVersion, estamos leyendo Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, y sabemos todo lo que habían hecho. Se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto a sacrificar a sus hijos por el fuego, y hacían cosas terribles. Era necesario que estos profetas profetizaran en contra de Dios y llamarlos al arrepentimiento. Pero no solamente eso, también hacían milagros y declaraban acontecimientos que pasarían décadas en el futuro. Y también muchos de ellos profetizaron acerca de quién, hermano, acerca de Cristo, acerca de la venida, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la misión que Él iba a cumplir en esta tierra. Ellos, tales como Isaías, David, Daniel, se les fue revelado que vendría un Salvador. Y hermanos, hay que entender, ellos, aunque se les fue revelada esta verdad, no lo entendían al 100%. Ellos veían estas verdades como por un velo, hermanos. No lo entendían como nosotros lo entendemos el día de hoy. Hermanos, ellos tenían el canon completo hace 5,000, 6,000 años, ¿no? Ellos no tenían el canon completo, tenían el Pentateuco, tenían ciertos libros. Pero es hermoso lo que dice aquí, hermanos. Síganme con sus ojos. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué dicen? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aunque ellos no lo entendían, hermano, Isaías, David, que se les fue profetizado lo que iba a ocurrir miles de años después, ¿qué hacían? Se iban al texto, se iban a la palabra y oraban: Señor, ¿qué significa esto? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cómo vas a venir? ¿Qué circunstancias van a pasar cuando tú llegues? Ellos indagaban. Y ahora, ¿por qué Pedro menciona esto? ¿Por qué la importancia de los profetas? ¿Qué tiene que ver con lo que están pasando los hermanos del primer siglo, que están pasando persecución? Un misionero llamado Paul Hibbert comenta lo siguiente: Pedro no buscaba comprobar la certeza de sus enseñanzas acerca de la salvación, demostrando que estaba de acuerdo con los profetas. Más bien buscaba animar a sus lectores afligidos, demostrando y comprendiendo la grandeza de la salvación por la cual estaban siendo afligidos. Básicamente les estaba diciendo: hermanos, esta salvación, la cual les fue predicada ya, no es un mensaje nuevo, no es algo que me inventé yo, no es algo que se inventó Pablo, no es algo que se inventó Juan. Es un mensaje que ha sido profetizado desde hace miles de años. ¿Recuerdan el protoevangelio, hermanos? ¿Desde cuándo fue dicho el protoevangelio? Desde Génesis, hermanos. ¿Y desde cuándo estaba planeado que Cristo vendría al mundo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba planeado. Y dice aquí también: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Pedro les dice a los hermanos perseguidos:
que en ese momento estaban sufriendo por el Evangelio, que era para beneficio de ellos. Realmente no fue para beneficio de los profetas, sino de ellos mismos, la gracia destinada a vosotros. David Bruce comenta: uno solo se puede imaginar lo emocionado que estaría Isaías al leer el Evangelio de Juan. ¿Se imaginan lo emocionado que estaría David, Isaías, de haber tenido el canon completo de las Escrituras, de lo que iba a pasar en el Nuevo Pacto? Para ellos era increíble. Los profetas del Antiguo Testamento sabían mucho, hermanos, pero también se les había guardado mucho, incluyendo el carácter de la iglesia y la mera esencia de la vida, era la inmortalidad. Síganme rápidamente Efesios 3, del 4 al 6. Efesios 3, del 4 al 6. Dice lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones, ¿qué dice ahí, hermanos? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era esta verdad? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas verdades, hermanos, los profetas antiguos no lo comprendían, como ahora nosotros lo comprendemos. Entonces, ¿quiénes son más privilegiados, hermano? ¿Ellos o nosotros? Nosotros ya tenemos la Biblia, el canon completo en nuestro propio idioma, lo tenemos en español, hermanos. Que si no sabían, mucha sangre fue derramada para que ahora nos tuviéramos una Biblia personal en casa. Y estos hombres inquirían diligentemente. Entonces, hermanos, Pedro lo que estaba tratando de hacer, estas verdades no eran comprendidas plenamente por los antiguos profetas, como acabo de decir, que como mencioné estaban bajo el antiguo pacto, pero Pedro les comenta a ellos, los hermanos que estaban leyendo la carta, que ellos sí lo comprendían, que eran beneficiarios, tanto judío como gentil, que eran coherederos y eran copartícipes. Bueno, nosotros tenemos un gran privilegio, y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros, los que estamos aquí el día de hoy. Estos hombres que no tenían toda la verdad acerca del Evangelio, cómo se esforzaban, cómo pasaban tiempo en la palabra, no tenían todos los 66 libros que nosotros tenemos, obviamente, pero tenían parte de la Escritura. Ellos, me imagino, que buscaban en Deuteronomio, en Levítico: Señor, ¿qué te refieres con lo que me has revelado? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cómo va a ser? Hermanos, ¿qué excusa tenemos nosotros el día de hoy, que ya tenemos la Biblia al 100%? Ya tenemos todo el canon, todos los 66 libros que teníamos que tener, ya los tenemos. ¿Inquirimos igual que estos hombres? ¿Somos diligentes como estos hombres en leer la Biblia? Podemos decir: la Biblia es importante para mí, yo aprecio las Escrituras. Pero la pregunta es: ¿lees las Escrituras? ¿Cuánto tiempo lees las Escrituras? Porque, hermanos, realmente lo que apreciamos, lo que es importante para nosotros, le damos el tiempo, ¿sí o no? Lo que es importante para nosotros, le damos el tiempo. Y muchas veces no es por me falta el tiempo, simplemente no, hoy no quise leer la Biblia, hoy no quise orar. Simple y sencillamente, el Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Podemos engañar a medio mundo, pero al Señor no lo podemos engañar. Entonces, este espíritu, hermanos, que estaban estos hombres de buscar en las Escrituras, conocer acerca del Evangelio, debe estar en nosotros, hermanos. Entonces, tenemos ya todo aquí. Tenemos 1 de Juan, 2 de Juan, tenemos todos los evangelios acerca de Cristo, la misión que vino a hacer. ¿Creen que vale la pena leer este libro, hermano? ¿Ven? Vale la pena leer este libro, hermano. Vale la pena escudriñar las Escrituras para conocer más de nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a decir: yo quiero conocer más de Cristo, pero no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero esforzarme? Realmente, hermanos, debemos esforzarnos cada uno de nosotros. Si tienes Biblia en casa, no tienes excusa. Ahora ya la tenemos en el teléfono, tenemos planes, tenemos un montón de aplicaciones y recursos que podemos usar, que nuestros hermanos ni se imaginarían que hace miles de años. No tenemos excusa, hermanos. Podemos leer la palabra de Dios en cualquier momento.
Y sigue diciendo aquí, el siguiente texto, vamos al versículo 2, hermanos, vamos a seguir avanzando. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjense, inquirieron, indagaron, ¿y qué más hicieron? Versículo 11, ¿qué dice? Escudriñaron, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no se inventaron este mensaje, hermanos. Fueron inspirados ¿por quién? ¿Por el Espíritu de quién? De Cristo. Esto refuta totalmente la enseñanza, hermanos, de que Cristo fue un ser creado. Eso es mentira. No le crean los mormones, no le crean los testigos de Jehová. Cristo no fue creado, hermanos. Cristo siempre ha existido. Siempre ha existido. Aquí, hermanos, ¿Cristo tenía un cuerpo físico? No. Él estaba en la eternidad, no había entrado al tiempo. Y fíjense lo que es hermoso. Dice lo siguiente, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Cristo revelaba acerca de los sufrimientos de Cristo. Esto es algo hermoso e increíble, hermanos, para nosotros. Cómo Cristo, antes de encarnarse y venir a este mundo, predijo acerca de sus propios sufrimientos, acerca de que Él iba a ser vituperado, que Él iba a ser colgado en una cruz, que Él iba a ser torturado, que Él iba a ser rechazado por el pueblo judío, que Él iba a ser totalmente ridiculizado por su propio pueblo, que gritaban crucifícale, crucifícale. Las mismas personas que hace algunas horas decían Hosana en las alturas, ahora están diciendo crucifícale, crucifícale, y fue muerto en una cruz. Él predijo acerca de sus propios sufrimientos, hermano. Si tú supieras que en los próximos 2 años o 3 años ibas a ser torturado horriblemente, ¿cómo vivirías? ¿Podrías dormir normalmente en los días de trabajo o vivir normal? No. Podrías tener días normales, pero te vendría a la mente, en 2 años voy a ser torturado, voy a pasar por esta situación. Imagínense Cristo, que predijo sus propios sufrimientos. Y eso a mí me recuerda, y debería de recordarte a ti, el amor de Cristo. El amor que Cristo tiene por ti. Si no te sientes amado, lee este texto. No hay manera de que no te sientas amado. Cristo estuvo dispuesto a venir al mundo y cumplir todo eso, lo que Él mismo había decretado que iba a sufrir y que iba a ser entregado. Y lo que vamos a ver, hermanos, aunque es una lectura larga, vamos a Isaías 53. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué fue lo que el Espíritu de Cristo reveló a uno de sus profetas? Vamos a ver todos porque estaríamos aquí como todo el día, pero vamos a ver Isaías 53, la mayoría de nosotros lo conocemos. Vamos a leer desde el capítulo 52, versículo 13. Por si alguien que me pueda apoyar con un poquito más de agua, por favor. Ojalá me apoyas. Gracias. Isaías 52, versículo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 53. Es una lectura larga, hermanos, pero es necesario pongan mucha atención a este texto que es hermoso realmente. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Gracias. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será, hermano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, cuando Pedro mencionó de los sufrimientos de Cristo, yo no dudo que los hermanos automáticamente pensaron en esto. Isaías 53, recuerden, ellos iban a las sinagogas y este texto era explicado muchas veces. Les recordó acerca de los sufrimientos de Cristo. Y esto, hermanos, ha de haber sido de máximo para sus corazones. Pedro diciéndoles, Cristo no es ajeno a su sufrimiento. Cristo no es ajeno a su dolor. Cristo no es ajeno a lo que están pasando en este momento. Yo sé que están siendo perseguidos. Yo sé que han perdido seres queridos. Algunos de ustedes están enojados, están amargados por lo que está ocurriendo. Pero recuerden, su Salvador sufrió como ustedes están sufriendo. Su Salvador igual fue vituperado, fue rechazado, fue olvidado por su pueblo, fue escupido, fue torturado, como ustedes lo están haciendo. Y Él igual murió como ahora ustedes están muriendo. Y obviamente no podemos comparar el lado espiritual del sufrimiento de Cristo. Eso es solamente Cristo Jesús, la ira derramada en su propio cuerpo, hermanos. Ninguno de nosotros podría soportar la ira de Dios, pero Él lo hizo en esa cruz. Entonces, imagínense qué gozo fue para estos hermanos escuchar estas verdades. No soy el único que está sufriendo, no estoy solo, porque en esos momentos, hermanos, cuando estás sufriendo, ¿qué es lo principal que te dice el diablo en tu mente? Estás solo, no hay nadie contigo, mira cómo el Señor te ha abandonado. Mira, tú vas a la iglesia los domingos, te esfuerzas en leer la Biblia, pero mira lo que el Señor ha dejado ocurrir en tu vida. Mira cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio, mira cómo están tus hijos, todos descarriados. Deja al Señor, olvídate de eso, mejor ver por otro camino. Pero hermanos, son palabras diabólicas del diablo. El Señor no nos ha dicho eso. El Señor dice, yo nunca los dejaré y nunca los desampararé. Es lo que nos ha dicho nuestro Señor. Entonces, estas verdades, hermanos, son necesarias para cada uno de nuestros corazones el día de hoy. Si tú estás el día de hoy sufriendo, y puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, puede ser que no estés siendo perseguido, porque aquí en nuestro puerto, hermanos, difícilmente somos perseguidos o vituperados. O sea, la gente en el trabajo a veces igual como que, no soy cristiano, no me importa, ya cree lo que sea y no me voy a meter contigo, yo creo lo que yo crea y no pasa nada. Pero hermanos, hay momentos que llegan ciertas aflicciones, ciertos problemas en nuestra vida, y no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. El sufrimiento va a llegar, hermanos, pero tenemos una esperanza. Y dice aquí, hermanos, acompáñenme igual al texto, al versículo 11. El versículo 11 dice, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ellos qué? Los sufrimientos de Cristo. ¿Qué glorias vendrían de los sufrimientos de Cristo, hermanos? Cristo se quedó en la tumba. ¿Qué pasó el tercer día, hermanos? ¿Qué hizo nuestro Señor? Resucitó. Entonces, una de las glorias de los sufrimientos de Cristo es su resurrección. ¿Qué pasó después de que resucitó, hermanos?
ascendió y ¿qué ha prometido? Que Él regresa. Son las glorias del Evangelio de que nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados de nuestros pecados que eran sucios. El Señor ahora los ha, por medio de su sangre, hecho como la nieve, blancos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque hay más textos que hablan sobre los sufrimientos de Cristo, podemos ver aquí cómo nuestro Señor fue despreciado, cómo fue maltratado, cómo fue torturado, siendo Él aún inocente, pero para librarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Entonces, como había mencionado, estos hermanos están familiarizados con esta carta y probablemente se les vino a la mente y fue de bálsamo a sus corazones. Pasamos al siguiente punto, hermanos: el Evangelio para nosotros. El Evangelio para nosotros. El versículo 12 dice: a estos, refiriéndose a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pedro les menciona que estas verdades que les acaba de mencionar acerca de los sufrimientos de Cristo no fueron reveladas para los antiguos profetas o la gente del antiguo pacto en sí, sino para quienes, para cada uno de los que estamos aquí en día de hoy. Cristo tenía en mente antes de la fundación del mundo que estas verdades serían para nosotros, sino con mira de beneficiar a ellos que ahora se encontraban bajo el nuevo pacto. Dice, administraban las cosas. ¿Qué cosas administraban estos profetas? Los sufrimientos de Cristo que se mencionaron en el versículo pasado. Y continúa diciendo que ahora son anunciadas. ¿En qué tiempo está eso, hermanos? Tiempo presente, o son anunciadas. Estas verdades seguían siendo predicadas por quienes creen, hermanos. Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles. Era un mensaje que todavía se seguía expandiendo en ese momento. Sin embargo, obviamente no sabemos si fue Pedro específicamente quien les predicó a estas personas, pero sabemos que alguien les predicó a estas personas porque ya conocían estas verdades, ya conocían el Evangelio, ya conocían acerca de la resurrección, de la muerte de Cristo. Los hermanos que estaban en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Pedro ahora lo que está haciendo es regresar al presente. Se dio un lapso al pasado y ahora está regresando al presente. Hermanos, este mensaje, que no es nuevo, fue profetizado por estos hombres hace miles de años y ahora es el mensaje que ustedes están escuchando el día de hoy, por el cual ahora están sufriendo, por el cual ahora están siendo perseguidos. No es un mensaje nuevo, era para darles un panorama más amplio, desde los profetas hasta lo que habían escuchado en el presente, recordándoles lo grande que era este mensaje por el cual ahora estaban sufriendo estos hermanos en Cristo. Pedro continúa mencionando que estos hombres predicaban por el Espíritu Santo enviado del cielo. De la misma manera, hermanos, que los antiguos profetas predicaron o profetizaron acerca de Cristo, ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. Estos mismos hombres estaban siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pues vemos ahí la historia de la redención, hermanos, cómo Dios estaba moviéndose durante toda la historia, que ahora estaba obrando en la vida de estos hombres para que pudieran proclamar su mensaje con poder y autoridad. Vemos cómo Dios estaba en total control para llevar a cabo su plan de redención. No era un plan que se sacaron de la manga, no era un mensaje nuevo, sino algo que estaba decretado antes de la fundación del mundo. Y Pedro termina diciendo, ya para concluir, hermanos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es muy interesante. Los ángeles, hermanos, son seres perfectos, son seres que están delante del trono de Dios. Y algo que dice William Hendrickson, que me gustó mucho, dice: los ángeles rodean el trono de Dios, son los mensajeros que Dios envía para ayudar al hombre a querer de la salvación. Ellos se regocijan cuando un pecador se arrepiente y reúnen a los elegidos en el día del juicio. Sin embargo, su conocimiento de la salvación del hombre es incompleto, porque anhelan contemplar el misterio de la salvación. Y esta palabra contemplar, hermanos, en el original es observar con el cuello
extendido. Cuando algo te da curiosidad, ¿cómo reacciona? Bueno, sí, a ver. Así están los ángeles el día de hoy. ¿No creen que eso es sorprendente? Los ángeles en el cielo están mirando la historia de la redención de la humanidad. Están viendo a cada uno de nosotros cómo el Señor nos ha salvado, nos ha transformado, nos ha hecho diferentes personas por el poder del Evangelio. Porque recuerden, hermanos, a los ángeles se les envió un Salvador, ¿no? Ahora, aunque ellos se puedan regocijar, la palabra dice que ellos se regocijan cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No es algo que ellos entienden por experiencia, ellos no lo entienden por experiencia, ellos no saben qué es pecar, que se les envía un Salvador y ser rescatados del pecado. Ellos miran cómo el Señor santifica a su iglesia, mantiene a su iglesia y guía la historia para su gloria y el beneficio de su pueblo. Síganme Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quiénes? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes miran los ángeles para aprender de la multiforme sabiduría de Dios? A nosotros, a la iglesia. Entonces es necesario vivir de una manera que glorifique a Dios, que glorifique lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Los ángeles de esa manera ven la multiforme sabiduría de Dios, algo que ellos no pueden comprender completamente, lo miran en nosotros. Mira cómo el Señor santifica pecadores como nosotros, cómo el Señor nos sigue santificando, nos sigue transformando, sigue quitando esas impurezas. Y algo glorioso, cómo los ángeles miran que estos hombres y mujeres sufren por la causa de Cristo, pero lo siguen todavía, siguen en pie. Hermanos, hay una misionera, no me acuerdo su nombre, ella está en silla de ruedas desde que era niña, así nació. Pues obviamente su esposo la tiene que cambiar, su esposo tiene que estar con ella, cambiarla, bañarla, ha sido de años, de años. De hecho, ella ha salido en entrevistas cuando todavía había Arthur Sproul y MacArthur y todo eso. Y ella dice que en las noches ella llora. O sea, mientras que su esposo la cambia, ella está en llanto mientras que su esposo la cambia. Porque dice, es que Señor, a veces no aguanto y ya quiero ser libre de este sufrimiento de toda la vida, de toda la vida. Pero ella dice, tengo esperanza en mi Salvador. De que un día las manos que ahora las tengo así, ya no más van a estar así. Que los dolores que ahora mi cuerpo siente, ya nunca más los voy a sentir. Y es algo que el Señor nos ha prometido, hermanos. Un día el Señor va a quitar nuestras lágrimas. Ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor. Vamos a estar en completa paz con el Señor, no va a haber más pecado, no va a haber más sufrimiento. Y esto era algo, hermanos, por eso el Espíritu Santo inspiró esta carta, para hacer de ánimo a estos hermanos. El Espíritu básicamente diciendo, sé que están sufriendo, sé que se le están pasando muy mal, pero recuerden, tienen esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Aunque los puedan matar, les pueden quitar su salvación. ¿No? Eso está seguro, eso está seguro. Y hermano, vamos a concluir con unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, recordar que aunque estemos pasando por sufrimiento, persecución, enfermedad, hay que recordar que tenemos una salvación, un evangelio, un mensaje que es más grande que nosotros. Cuando vengan esos pensamientos a tu corazón, estás solo, el Señor te abandonó, nadie más te va a ayudar, renuncia al cristianismo, aléjate, lo que sea. ¿Qué debemos de hacer? Recordarnos a nosotros mismos el Evangelio, el Evangelio. Charles Spurgeon decía, debo de recordarme el Evangelio todos los días, porque todos los días se me olvida, todos los días se me olvida. Debemos de recordarnos de la gracia que Cristo tiene por nosotros. Hay que recordar que nuestro Salvador fue afligido como nosotros estamos afligidos. Esto debería de darnos ánimo. Si estás pasando por una situación difícil el día de hoy, y tú sabes lo que nada más sabes, tú sabes esos sufrimientos que aún pasas a solas, que no sabe ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni nadie más, pero el Señor sí las conoce. Y tienes que ir al Señor. Y aunque esta verdad no quite tu problema,
sí va a hacer que sea más fácil de sobrellevar. Hermanos, cuando Pedro les escribió esta carta, Nerón dejó de perseguir a la iglesia. Fueron décadas, hermanos. Años y años y años de persecución, y años de persecución, y años de persecución. Hermanos, ¿la persecución ha dejado de existir? No, existe en nuestro país, existe en Nigeria. Ahorita lo que está pasando en Nigeria es horrible, hermanos. Hay videos que la verdad te dan hasta escalofríos verlos, como los hermanos están saliendo del culto y nada más escuchan cómo los están rociando, nada más porque sí, porque sí. Y esos hermanos valientes que todavía siguen predicando a Cristo y siguen firmes, siguen firmes, es algo que solamente el Evangelio puede hacer. Número 2, el que podamos ser como estos hombres antiguos que diligentemente escudriñaban acerca de la salvación. Nosotros somos más privilegiados que ellos. Ya tenemos la revelación en escrito, en español, en nuestro propio idioma. Hay que esforzarnos cada uno de nosotros en indagar en la palabra de Dios, en todos los días hacernos un tiempo para pasar tiempo en la palabra, porque no hay excusa, no tenemos ninguna excusa de no leer la palabra. Y número 3, este evangelio hasta el día de hoy está siendo predicado y gente está siendo transformada al igual que en el primer siglo. Y tú que todavía no crees en Cristo, joven o adulto, dices, es que yo sé que yo no soy salvo, pero estás aquí el día de hoy, estás escuchando el evangelio, y otra vez, y otra vez, y otra vez, creer en el Señor Jesucristo. Es tu única esperanza, es tu única esperanza. Va a haber un tiempo donde vas a dejar este mundo y ya no va a haber otra segunda oportunidad. Ya no va a haber. Es en esta vida que hay que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Tienes el privilegio de muchos aquí que han crecido en la iglesia, escuchando el evangelio una y otra vez. Se puede volver como cotidiano, pero hermanos, si no crees en el Señor Jesucristo, todavía hay esperanza. Puedes ser salvado. Si decides rechazar este mensaje y seguir con tu vida como está ahora, no habrá esperanza para ti. Entonces, hermanos, espero que este mensaje haya sido de edificación a sus vidas y que todos nosotros reflexionemos que aunque vamos a seguir sufriendo de diversas maneras, no va a acabar el sufrimiento. Les doy las noticias, no va a acabar. De una cosa vamos a pasar a otra y así nos vamos a llevar hasta que Cristo venga por nosotros. Pero recordemos el Evangelio, recordemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, para que tú nos has revelado a cada uno de nosotros, Señor. El mensaje en el que creemos no es un mensaje nuevo, es un mensaje, Señor, que has profetizado desde hace miles de años, que vendrías a este mundo, que tomarías nuestro lugar en esa cruz, que sufrirías, que serías torturado, Señor, pero para nuestro propio beneficio, para ser reconciliados contigo, Señor. Y recordarnos, Padre, que aunque estemos pasando situaciones difíciles, sea económicas, sea de salud, sea familiares, Señor, persecuciones, lo que sea, ayúdanos a recordarnos el Evangelio todos los días, Señor. Que no creamos las mentiras del diablo, que estamos solos, que tú nos has abandonado, que tú nos has dejado, porque tu palabra dice que tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás, Señor. Y aunque las cosas en nuestro país empeoren, puede ser que empiece la persecución, sigamos firmes, Señor. Que sigamos firmes en tu palabra y te busquemos de todo corazón. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre del Hijo Jesucristo. Amén.